El básquetbol y la vida me enseñaron que podés tener la mejor planificación del mundo. Podés estudiar hasta el último detalle. Podés preparar cada movimiento. Podés dibujar la jugada perfecta en la pizarra. Pero hay algo que nunca podés planificar completamente. Lo que el juego o la vida te va a enfrentar. Y quizás por eso este capítulo tampoco estaba planificado. Hasta acá veníamos siguiendo una línea cronológica, una evolución, una historia que nos llevó desde las viejas estructuras del básquetbol hasta aquel 2013 en el que Miami y San Antonio protagonizaron una de las grandes finales de la historia. Y mi intención era que el próximo paso fuera justamente ese: entrar en San Antonio, hablar de ese básquetbol que para mí alcanzó una de las expresiones colectivas más hermosas, inteligente y eficiente que haya visto en este deporte. Pero la vida también modifica las pizarras. Hace apenas unos días falleció un hombre que, si hablamos de la evolución del básquetbol, no podía quedar afuera. Un hombre que quizás no recibió el reconocimiento que merecía. Un hombre que muchas veces fue demasiado prematuro para su época. Me refiero a Don Nelson. Por eso, hoy voy a permitirme hacer algo que en una planificación rígida quizás no tendría lugar. Voy a hacer un paréntesis. No puedo aportar un campeonato. No puedo aportar una medalla. No puedo devolverle nada de lo que Don Nelson le dio al básquetbol. Pero desde el lugar que me toca, desde mi pequeña experiencia, desde los años mirando, enseñando, entrenando y tratando de entender este maravilloso deporte, sí puedo aportar algo, una mirada, un reconocimiento y quizás unas pocas palabras. Gracias, entrenador, por su legado y por cambiar este juego para siempre. Durante décadas, el básquetbol había construido una especie de arquitectura. El base llevaba la pelota, el escolta anotaba, el alero ocupaba el perímetro, el ala pivot jugaba cerca del aro y el pivot dominante en la pintura. Don Nelson empezó a hacer una pregunta incómoda. ¿Y si el jugador no tuviera que obedecer a su posición? Y a partir de esa pregunta comenzó a modificar una por una algunas de las reglas no escritas del juego. En Milwaukee, Nelson ocupó a Paul Prissy como un alero capaz de subir la pelota, iniciar el ataque y crear para sus compañeros. El balón ya no tenía que pasar obligatoriamente por un base para comenzar una ofensiva. Nelson estaba empezando a separar dos conceptos que hasta entonces parecían inseparables: la posición del jugador y la función que podía desempeñar. La NBA reconoce a Nelson como el pionero del point forward y el propio funcionamiento de aquellos backs que convirtió esa idea en una herramienta ofensiva estructural. Cualquiera puede poner a un gigante a armar el juego si ese gigante, como Magic Johnson, nació con la plasticidad de un base natural. El verdadero mérito de Nelson fue de diseño intelectual: tomar a un 3 natural, un alero puro, y moldear a su cabeza como un 1 para cambiar drásticamente las reglas del juego. Nelson llevó esa filosofía todavía más lejos. En Golden State
con el sistema Run-TMC. Tim Hardaway, Mitch Redmond y Chris Mullin construyó un equipo alrededor del ritmo, el movimiento, la libertad ofensiva. No se trataba simplemente de correr más. Se trataba de obligar a la defensa a tomar decisiones, de estar preparada. El ataque llegaba antes que la estructura defensiva. Y eso convertía a la velocidad en una ventaja táctica. La propia NBA describe aquel sistema como un ataque de ritmo alto diseñado para explotar las características del Run-TMC. Cuando llegó Dirk Nowitzki, Nelson vio algo que el básquetbol tradicional todavía no sabía interpretar completamente. Un jugador de más de 2'11" que podía tirar, poner la pelota en el piso y atacar desde afuera. Nelson lo utilizó como ala pivot y le dio libertad para jugar lejos del aro. El propio Nowitzki reconoció posteriormente que con otro entrenador probablemente podría haber terminado convertido en un pivot tradicional. Y acá aparece una consecuencia enorme. El jugador grande empieza a dejar de ser sinónimo de pintura. Dirk ayudó a abrir el camino hacia el stretch forward y mucho después hacia jugadores grandes capaces de manejar, pasar y lanzar desde cualquier lugar. El mismatch no ataca la jugada, ataca la debilidad. Esta quizás sea la idea que une todo lo anterior. Nelson no pensaba solamente cuál es nuestra jugada, pensaba dónde está el problema de la defensa. Un grande que no puede salir, lo sacamos afuera. Un pequeño defendiendo a Dirk, lo llevamos al poste. Un jugador que no tira bien los libres, lo llevamos a la línea. De ahí surge también una de sus famosas armas defensivas más famosas, la estrategia de cometer faltas intencionales sobre jugadores de bajo porcentaje desde la línea, que posteriormente se popularizó como hack a Shaq. No era simplemente una táctica, era una filosofía. No respetar el manual, si el manual no maximiza tus posibilidades de ganar. Don Nelson no inventó el básquetbol sin posiciones, inventó la posibilidad de imaginarlo. Y ahí está la diferencia, porque después vendrían otros y llevarían esta idea muchísimo más lejos. Pero Nelson fue uno de los que empezó a romper la arquitectura. Y cuando la arquitectura se rompe, aparecen nuevas formas de jugar. Bueno, hasta acá hemos llegado con este homenaje a un adelantado del básquetbol como fue Don Nelson. Me despido de todos y todas con un fuerte abrazo. Hasta el próximo análisis.